Buen día muchachos, bienvenidos a otra clase de trigonometría y para el día de hoy tenemos el tema cómo hallar el área de triángulos no rectángulos. Muy bien, observamos en nuestro tablero que tenemos tres fórmulas, dos de área y una de S, que en este caso se llama semiperímetro. Esta S quiere decir semiperímetro. Entonces, para hallar el área de un triángulo tenemos dos casos. Cuando se conocen dos lados y el ángulo en medio de esos dos ángulos. Como el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos dos lados y el ángulo en medio de ellos. Y el segundo caso, cuando se conoce el valor de los tres lados. Entonces, para el primer caso, vamos a utilizar la fórmula número 1. Para el segundo caso, la fórmula número 2. Vamos a resolver este ejemplo. Aquí tenemos el caso número 1, dos lados y un ángulo. Es decir, vamos a utilizar la fórmula número 1. ¿Cómo hacemos? Vamos a reemplazar los valores en la primera forma. Entonces, el valor del área va a ser igual a n por m. ¿Quién es n? ¿Quién es m? Pues el valor de los lados. En este caso, no importa el orden de quién sea n o quién sea m. Yo puedo decir 8 por 15. Todo esto multiplicado por el seno de P. ¿Quién sería P? Pues lógicamente el valor del ángulo que está en el medio, 60 grados. Entre 2. Y resuelvo. ¿Cuánto nos da este valor en la calculadora? Esto nos queda 30 raíz de 3, lo que es igual o aproximadamente 51.9. Como es área, tenemos que colocarle las unidades cuadradas. En este caso tenemos centímetros, pues sería centímetros al cuadrado. Quiere decir que el área de este triángulo es 51.9 centímetros cuadrados. Vemos que es muy sencillo encontrar el área del triángulo. Simplemente debo aplicar los datos que conozco en la fórmula. Hagamos otro ejemplo. Tenemos el siguiente ejercicio. Vemos que tenemos dos lados y un ángulo. Vamos a hallar el área con la primera fórmula. Entonces, reemplazamos los valores. Tenemos que el área va a ser igual a ¿qué? N por M. ¿Quién sería N? ¿Quién sería M? Pues no importa el orden. ¿Cuál es M? ¿Cuál es N? Sencillamente son los valores de los lados. Esto multiplicado por el seno de P. ¿Quién sería P? Lógicamente el ángulo 125. Todo esto entre 2. Resolvemos en la calculadora y esto nos queda aproximadamente 8.19. Importante las unidades cuadradas, ya que estamos trabajando con área. Veamos un ejemplo del segundo caso, cuando se conocen los tres lados. Tenemos el siguiente triángulo con el valor de cada uno de sus lados. Ya sabemos que aplicamos la fórmula del caso 2. Pero antes de comenzar a utilizar la fórmula del caso 2, tenemos que encontrar el semiperímetro, es decir, el valor de ese. El semiperímetro simplemente va a ser la suma de los lados entre 2. En este caso sería semiperímetro va a ser igual a 6 más 3 más 5 entre 2. Entonces, S a quién va a ser igual a 7.
Y listo, tenemos el valor del semiperímetro. Con el valor de ese, ahora sí podemos reemplazar en la fórmula del caso número 2. Reemplazando, tenemos S, que en este caso es 7, 7 que multiplica a 7 menos M. En este caso no importa quién es M, quién es N o quién es P. Sencillamente yo sé que esos son los valores de los lados. Entonces vemos que yo aquí coloqué 7 menos el primer lado, 7 menos el segundo lado, 7 menos el tercer lado. Si usted desea nombrarlos, pues no hay ningún problema. En mi caso, yo dije que este era M, que este era N y que este era P. ¿Ok? Pero vemos que no es necesario. Yo sé que M, N y P son los lados. Sencillamente tengo que restarle 7 a cada uno de esos lados. El resultado me dio aproximadamente 7.48. Importante, unidades cuadradas. Y listo. Vemos que resolver el área de este triángulo es sencillamente reemplazar los valores en la segunda fórmula, teniendo en cuenta el semiperímetro. Veamos otro ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo. Vemos que tenemos las medidas de los lados. Entonces, para hallar el área utilizamos la fórmula número 2. Pero antes tenemos que calcular el semiperímetro. Entonces, el semiperímetro va a ser igual a 21 más 13 más 19. Todo esto entre 2. Me va a quedar que el resultado 53 entre 2. Y listo. Aplicamos la fórmula de área. Tenemos que va a ser la raíz de 53 entre 2, que multiplica 53 entre 2 menos 21. Esto por 53 entre 2 menos 13. Y esto que multiplica 53 entre 2 menos 19. Quiere decir que el área va a ser aproximadamente 121,47 unidades cuadradas. Y listo. Resolví el área del triángulo no rectángulo. Ya por último, para terminar, recordemos que si tenemos un triángulo como el del punto 63, que tenemos un lado y dos ángulos, nos tocaría hallar el valor del tercer ángulo que hace falta y la medida de algún otro lado, aplicando ¿qué teorema? El teorema del seno. Esto para poder hallar el área. Entonces, los triángulos donde necesitemos aplicar teorema de seno o de coseno para poder hallar el área, los resolvemos. Los que no, por ejemplo, el 60, tenemos el lado, el ángulo del lado, no necesitamos hallar los otros valores para poder hallar el área. Y la segunda tarea va a ser repasar los siguientes temas: productos notables y caso de factorización. Debajo se proponen 3 ejercicios. Entonces, jóvenes, entramos la próxima clase a una unidad nueva. Se llama identidades trigonométricas. Entonces, en esta unidad es muy importante que recordemos cómo resolver un binomio al cubo, el producto de suma por diferencia, los casos de factorización. Es muy importante recordar esos temas porque los vamos a utilizar mucho. También es importante recordar cómo resolver una igualdad o una ecuación. Entonces,
les dejo como compromiso repasar estos temas.